¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, cursando el cuarto cuatrimestre de la maestría en Ciencias de la Actividad Física, asignatura Genética y Deporte. El catedrático es el doctor Javier Rojas Figueroa. La maestría es en Ciencias de la Actividad Física. El maestrante, servidor Carlos Francisco Jiménez Castañeda. Lugar de origen, Soledad de Doblado, Veracruz. La fecha del día de hoy es el 13 de agosto del 2025. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de las indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. Es un artículo científico. La práctica de la cardiología deportiva comúnmente implica la evaluación de atletas para detectar afecciones cardíacas generalmente determinadas que pueden predisponer con arritmias malignas, insuficiencia cardíacas y muerte súbita, el MSC. El ejercicio de alto nivel puede conducir a una remodelación cardíaca eléctrica y estructural que imita las afecciones cardíacas hereditarias, a menudo denominadas zona gris. La diferenciación entre el corazón de atleta y la patología puede ser difícil y a menudo requiere todo el arsenal de investigaciones disponibles. Estudios genéticos en los últimos 30 años han identificado muchas variantes genéticas que sustentan que las afecciones cardíacas hereditarias y los avances tecnológicos han transformado las pruebas genéticas en una herramienta clínica más fácilmente disponible y asequible que puede ayudar al diagnóstico, el manejo y el pronóstico. Pruebas genéticas en las enfermedades cardíacas hereditarias. La mayoría de las afecciones cardíacas hereditarias se heredan de forma autosómica denominante, lo que significa que existe un 50% de riesgo de transmisión a la descendencia. Dependiendo de de la enfermedad en cuestión, las pruebas genéticas pueden identificar variantes genéticas causantes de las enfermedades en hasta un 70% de los pacientes. La probabilidad de encontrar una variante genética causal es mayor en pacientes con enfermedad familiar conocida y en menor en pacientes mayores e individuos con características clínicas atípicas. El asesoramiento genético es esencial antes de cualquier persona se someta a pruebas genéticas y debe ser realizada por profesionales de la salud capacitados, idealmente trabajando dentro de un equipo multidisciplinario en centros especializados. Esto es particularmente importante en casos complejos. ¿El objetivo cuál es? Bueno, es ayudar a los pacientes a comprender y gestionar las implicaciones psicológicas, sociales, profesionales, éticas y legales de una prueba genética, así como recopilar la información para otros miembros de la familia, incluyendo síntomas cardíacos y no cardíacos e informes de autopsia. Es importante aquí en este tema porque ya involucra situaciones legales y jurídicas. Habrá atletas ya profesionales o de alto rendimiento que tienen patrocinios, compromisos con club, contratos, y el que este deportista tenga un problema cardíaco y se ha detectado y conlleve en un momento a detener su vida profesional, pues bueno, si hay algunos contratos, patrocinios de promedio, tiene que ver cómo se arregla la situación legal. Y también le sirve porque si tiene descendencia y él ya tiene un problema hereditario, puede prevenir o anticiparse para su descendencia. Entonces es importante este tema en particular, las cuestiones legales, la cuestión ética. Cuando se identifica una variante genética causal, en el caso índice, a menudo denominado probando, los familiares pueden someterse a pruebas genéticas para la misma variante, un proceso conocido como pruebas predictivas o cascada. Si la variante está presente, es necesaria una evaluación clínica basal para buscar el fenotipo clínico y tratarlo según los protocolos establecidos. Es lo que mencionaba. Si la persona o el deportista es diagnosticado o hay una sospecha, sirve un antecedente para también a los familiares hacerles
pruebas o estudios. O si el deportista sabe que padre o abuelo también tienen enfermedades cardíacas, problemas cardíacos, entonces ya ahí hay un antecedente en donde a él se le pueden también realizar ciertos estudios para determinar su situación de salud. A los portadores asintomáticos sin fenotipo clínico, denominados genotipo positivo, fenotipo negativo, se les puede ofrecer vigilancia clínica y asesoramiento reproductivo. Si la variante está ausente, se puede dar de alta a los familiares, pero se les debe recomendar que soliciten una reevaluación si se presentan nuevos síntomas o surgen nuevos datos clínicamente relevantes en la familia. En familias con muerte súbita cardíaca, se requiere una evaluación macroscópica e histopatológica completa del corazón, idealmente realizada por un cardiólogo, para una evaluación precisa de la posible causa de muerte. El análisis genético con ADN de muestras de tejido o sangre post-mortem, también conocido como autopsia molecular, puede ser invaluable y ayudar a la evaluación de riesgo de los familiares supervivientes. Pues me ha tocado y supongo que algunas personas han visto cuando algún deportista de alto rendimiento ha pasado un poquito más regularmente en el fútbol, donde tiene un paro cardíaco fulminante, ¿no? Entonces, dicen, si era un deportista sano, ¿por qué? Puede, bueno, una causa podría ser que tenía un problema cardíaco ya presente que no se había detectado y pues lo detonó. La gran parte a veces el ejercicio extenuante o de alto rendimiento pues ayuda o propicia que esta enfermedad tenga más consecuencias. Por eso cuando ya sea deportista o no deportista tiene una muerte súbita cardíaca, requiere una evaluación macroscópica porque se puede determinar si alguna descendencia en los familiares tienen esta enfermedad. Pruebas genéticas en cardiología deportiva. La identificación, evaluación y manejo de las eh, cardiopatías congénitas son una parte integral de la práctica de cardiología deportiva, ya que las cardiopatías congénitas están implícitas como una causa principal de muerte, muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes. La miocardiopatía hipertrófica representa la mayoría de las muertes en un registro nacional de larga data en los Estados Unidos, mientras que la miocardiopatía arritmogénica está informado como la principal causa de muerte en el noreste de Italia. Los atletas con síntomas cardíacos, antecedentes familiares de una cardiopatía congénita o una muerte súbita cardíaca a una edad temprana y aquellos con un electrocardiograma o rasgos estructurales sugestivos de enfermedad cardíaca deben ser remitidos a centros especializados para una evaluación integral. Si ya tiene un antecedente de un suceso o de un familiar, tiene que ser remitidos inmediatamente a centros especializados. La utilidad de las pruebas genéticas con fines de diagnóstico es particularmente relevante en cardiología deportiva, ya que los efectos del ejercicio en la remodelación cardíaca eléctrica y estructural a menudo plantean desafíos significativos y la diferenciación entre corazón de atleta y afecciones cardíacas hereditarias requiere del uso de varias herramientas de diagnóstico. Entonces aquí podrían confundirse que tiene un efecto por el entrenamiento, como decirlo, corazón de atleta, pero en realidad podría tener una afección cardíaca hereditaria. Entonces, el confundirse en esta situación podría tenerles problemas a futuro. Entonces, sí es importante realizar un diagnóstico para determinar qué es lo que hay, si ese efecto del ejercicio o realmente tiene una afección cardíaca hereditaria. El médico debe evaluar la probabilidad previa a la prueba de una prueba positiva basándose en la condición sospechada y la fuerza del fenotipo y considerar las posibles implicaciones pronósticas y terapéuticas. Para algunas afecciones, como el síndrome de arritmia hereditario largo, la utilidad de las pruebas genéticas en el atleta deben ser amplia, ya que la identificación de diferentes subtipos genéticos puede informar el riesgo de eventos arrítmicos, identificar posibles desencadenantes que se deben evitar
y ayudar a orientar a las terapias médicas y planificar el asesoramiento sobre el ejercicio. Es muy importante esta parte. Si ya se detectó en el atleta alguna patología, algún problema cardíaco, eh, es ahí donde necesita una terapia médica y él debe planificar el ejercicio físico. ¿Qué tanto puede hacer ejercicio? ¿Puede seguir haciendo el ejercicio de alto rendimiento? Tiene que bajar, tiene que desentrenarse. Entonces, es importante que primero se diagnostique, se determine qué es lo que tiene para que ahí venga una terapia médica, una prescripción del ejercicio y planificar el ejercicio para evitar una muerte, evitar un problema. Es importante comprender esta parte. Una excepción notable es la miocardiopatía amiotrófica, donde los individuos portadores de una variante casual, incluso en ausencia de evidencia fenotípica de la enfermedad, tiene restringido el deporte competitivo, ya que tiene una mayor probabilidad de progresión a la enfermedad manifiesta, insuficiencia cardíaca y arritmias potencialmente mortales con la actividad atlética de alto nivel. Eso es lo que les decía anteriormente en la diapositiva, que cuando el deportista empieza a tener ciertos síntomas o hay sospechas, podrá ser ya datos hereditarios, podrá ser síntomas que tienen, se remite con el doctor, el especialista, se hace las pruebas. Entonces ahí es donde se determina si el deportista puede seguir haciendo la actividad de alto nivel o no. ¿Por qué? Porque puede tener un riesgo a, a un paro cardíaco inminente. Entonces es importante determinar, y no nada más deportistas de alto rendimiento, también pudieran ser deportistas o atletas recreativos, no nada más pasa en el alto rendimiento. Entonces es importante que si uno sospecha como entrenador, pese a estos síntomas que presenta el atleta, el deportista, pues bueno, remitirlo con un especialista cardíaco, un doctor, para que haga las pruebas pertinentes. Vía para las pruebas genéticas en deportistas. Las pruebas genéticas en atletas requieren de un enfoque multidisciplinario. En centros especializados deban participar profesionales con experiencia en cardiología deportiva, pruebas genéticas cardíacas y diagnósticos, tratamientos de las cardiopatías congénitas. Los componentes claves se describen en el resumen gráfico o incluyen lo siguiente. Aquí es muy importante que si uno como entrenador o profesional de la salud te das cuenta de que hay una sospecha, unos síntomas, un antecedente, llevarlo con un equipo multidisciplinario, llevarlo con un profesional especializado. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo otro tipo de patologías que a veces se escapa de nuestros conocimientos y es bueno trabajar en conjunto con otros profesionales de la salud. 1. Evaluación clínica integral para determinar si los hallazgos indican cambios fisiológicos o patológicos en el deportista. Médicos deportivos, cardiólogos, cardiofisiólogos, enfermeros, especialistas en genética, genetistas clínicos requieren experiencia pertinente a su función en el diagnóstico de cardiopatías congénitas. Yo agregaría aquí el, el entrenador o el profesor, porque es, por decir así, el primero que está en el campo de batalla, el primero que pudiera darse cuenta, el primero que pudiera sospechar que el atleta no está rindiendo, que tiene ciertos síntomas, pudiera tener ese ojo clínico y ir detectando. Entonces, considero que pudiéramos también meterlo aquí, porque si ese entrenador, ese preparador físico, ese educador físico, no tiene ese ojo clínico, no se da cuenta, no, de ahí no podríamos proseguir a mandarlo con los especialistas e incluso pudiera morir antes de que llegue. Entonces yo aquí también yo lo agregaría en el equipo multidisciplinario. 2. El asesoramiento genético previo a las pruebas proporciona información y apoyo psicológico al deportista. Debe ser realizado por profesionales de la salud debidamente capacitados. Otro profesional de la salud es el psicólogo, porque este es un proceso no fácil. Cuando alguien que ama algo que hace y que si vive de eso, si vive como deportista, tiene un sueldo, tiene patrocinios o simplemente es lo que adora hacer, le dicen que ya no lo puede hacer,
tiene que llevar el apoyo psicológico, el acompañamiento de qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, asimilar esa incertidumbre que se le presenta e incluso, en un dado caso, una, una conclusión no favorable para su vida deportiva, ¿no? Cómo llevar como un tipo de duelo del no seguir entrenando, no seguir compitiendo. 3. La experiencia en pruebas genéticas cardíacas es importante para determinar que se analicen los genes correctos para el fenotipo correcto y así como para una interpretación precisa de los hallazgos. Esto requiere pruebas especializadas por laboratorios clínicos aprobados en colaboración con el equipo multidisciplinario. Ya en la práctica, en hacer los estudios debe ser con empresas, instituciones, laboratorios clínicos certificados, avalados que realmente las pruebas que se van a hacer sean lo más eh, verídicas, lo más comprobables, lo más certificado, para que tengan una respuesta lo más real posible. 4. El asesoramiento genético posterior a la prueba proporcionada los resultados y analiza las posibles implicaciones con el atleta. El apoyo psicológico puede ser necesario cuando un atleta ha lidiado con incertidumbre o estrés significativo o en caso de exclusiones de deportes competitivos. Es lo que mencionaba, el acompañamiento del psicólogo, el coaching deportivo, incluso el psicólogo no nada más, yo considero que no nada más tiene que tratar con el atleta, también tiene que ser terapia familiar. Si es que el atleta, tiene su familia, esposo, esposa, hijos, es importante ese apoyo de la familia y comprensión porque él se va a sentir eh, triste, enojado, incertidumbre, con miedo, con ansiedad. Entonces, el que sean empáticos con él, el que no nada más a lo mejor vive de eso, pero es un atleta en proceso, que es joven, que es adolescente, que no comprende, que era su sueño, es importante que los padres, los hermanos, la familia, la pareja comprendan y sepan cómo manejar la situación. Aspectos éticos y legales de las pruebas genéticas en deportistas. Existen aspectos éticos y legales específicos de las pruebas genéticas que se deben considerarse en deportistas de competición, especialmente en profesionales, antes de someterse a ellas. La decisión de someterse a pruebas genéticas debe tomarse tras el asesoramiento genético previo. Esto es muy importante. Aquí hace hincapié en lo que son atletas profesionales de competición. Hablemos de cualquier deporte, fútbol, básquetbol, atletismo, nadador, béisbol, de clubes que, pues muy renombrados que viven de ello, ¿no? Entonces hay contratos que seguir, patrocinadores que seguir. Entonces, el que se presente una situación de esas, sí tiene que haber un apoyo jurídico y un apoyo ético, ¿no? Porque sobre todo debe de estar la salud primero que nada del atleta, más que los contratos, más que lo que es la mercadotecnia, la publicidad y todo el aspecto económico que está ahí, siempre se debe de cuidar el aspecto de la salud de los deportistas. Entonces, eso es algo que sí debe haber un asesoramiento de alguien especializado en las cuestiones legales, éticos, y si es especialista en el deporte, qué mejor. El asesoramiento genético debe incluir a todas las partes interesadas, claves como la que el deportista desea compartir el proceso de toma de decisión. Familia, médico del club, representante del club, asociación deportiva, pero al mismo tiempo es importante garantizar que el deportista tome las decisiones sin presiones indebidas. Es lo que se mencionaba. El deportista tiene que sentirse apoyado por la familia, tiene que sentirse respaldado por el club, por el médico, por la asociación deportiva, porque es una situación difícil, ¿no? Que se debe de manejar. Está primero de por medio su salud, incluso la familia o su descendencia también. Después, no sabe si va a seguir jugando, no sabe si va a seguir trabajando en lo que le gusta, no sabe la situación que va a venir después si ya no puede seguir. Entonces son muchas cuestiones en donde tienen que trabajar en conjunto y asesorarse bien para que el deportista no se sienta presionado. Las partes implicadas deben estar plenamente informadas de los posibles resultados y las posibles implicaciones antes de someterse a la prueba.
El asesoramiento posterior a la prueba es fundamental, dadas las posibles implicaciones psicosociales, económicas y salud mental, especialmente si el deportista se estudia la competencia. Es verdad, si es separado de la competencia, de los entrenamientos y la situación no le favorece y tiene que dejar de jugar a nivel profesional, bueno, pues es una situación muy difícil, ¿no? Tienen que ver el aspecto legal y todo ese proceso que va a vivir el atleta tiene que estar acompañado de un profesional de la salud, un psicólogo, donde pueda llevarlo de la mano para que maneje la situación de la mejor manera posible y el entorno donde se rodea, que es su familia, en un dado caso, las amistades, todo, pues sean empáticos con él, que no se sienta excluido de todo, ¿no? Entonces es un proceso, no es fácil, tiene que tener la ayuda de un psicólogo deportivo. Consideraciones especiales en niños, adolescentes deportistas. El deportista pediátrico, las pruebas genéticas para el cardiopatía congénita deben seguir los mismos principios que el deportista adulto, pero requieren de algunas consideraciones específicas. Es posible que los niños no comprendan plenamente las implicaciones futuras de las pruebas genéticas. Y aquí, como son menores de edad, bueno, aquí ya entran lo que son los tutores y los papás para tomar una decisión, porque ellos todavía no están conscientes de la situación que viven, que pasan. Es lo que mencionaba, no nada más puede pasarle a un deportista de alto rendimiento profesional mayor de edad, sino puede pasar a un niño, un adolescente, un prospecto, alguien que le gusta el deporte y el que le digan ya no lo puedes hacer, bueno, es algo difícil. Dependiendo de la edad del niño, podría ser necesario recibir asesoramiento genético en centros pediátricos especializados. Los centros especializados podrían facilitar un enfoque más integral de asesoramiento genético, incluyendo la asistencia de un especialista de salud mental si es necesario. Atletas con cardiopatías congénitas. La cardiopatía congénita puede presentarse como un síndrome cromosómico, un síndrome hereditario con patrón mendeliano o una mutación esporádica. Si es un síndrome cromosómico es un 12%, el síndrome hereditario es un 8% y la mutación esporádica es un 80%, con penetración, heredabilidad variables. Por consiguiente, se debe considerar la realización de pruebas genéticas en atletas con cardiopatías congénitas en caso como antecedentes de familiares significativos con cardiopatías congénitas, sospecha de la enfermedad sindrómica o en fenotipos específicos con mayor riesgo de eventos cardíacos y asociación genética conocida. Escenarios clínicos comunes, en algunos casos y los escenarios más comunes que se pueden presentar. La hipertrofia ventricular izquierda e inversión de la onda T. La hipertrofia ventricular izquierda es un rasgo bien documentado de la adaptación atlética. En la mayoría de los casos, la hipertrofia no excede de los 15 milímetros y se asocia con la dilatación de la cavidad de la remodelación excéntrica. Es más frecuente en atletas negros en comparación con blancos, en hombres en comparación con mujeres y en individuos que participan en deportes de alta resistencia. Dilatación de la cavidad ventricular. La dilatación del ventrículo izquierdo es una característica común del corazón del atleta, pero cuando se asocia con una función sistólica levemente reducida y una cicatrización isquémica en la RMC, cae en la zona gris en donde la remodelación fisiológica y la miocardiopatía dilatada. Intervalo QT prolongado. El intervalo QT prolongado es una alteración en el electrocardiograma en la que el tiempo que tarda el corazón en despolarizarse y repolarizarse, es decir, realizar un latido completo a nivel eléctrico, es más largo de lo normal. Cuando está prolongado significa que el corazón tarda más en recargarse para el siguiente latido, lo que puede predisponer a arritmias graves. Las personas atléticas tienden a presentar estos intervalos QT más largos en comparación con sus contrapartes sedentarias. Causas principales: congénitas y adquiridas. Las congénitas del síndrome QT largo hereditario son las mutaciones en los genes que controlan canales iónicos y cardíacos. Adquiridas, ojo con esto, porque pudiéramos presentar algunas cosas que normalmente hacemos o tomamos. Medicamentos,
antirrítmicos, antidepresivos, antibióticos como macrólidos y fluoroquinolonas, algunos antihistamínicos, alteraciones de electrolíticas, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, que sería que estuviera uno deshidratado, enfermedades cardíacas o sistémicas, isquemia, insuficiencia cardíaca o hipotermia y bradicardia marcada. ¿Cuál es el riesgo de esto? Bueno, un QT prolongado aumenta la probabilidad de desarrollar una arritmia llamada torsade de Pointes, que puede degenerar en fibrilación ventricular y causar la muerte súbita. Eso es algo muy, muy serio. Arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares son alteraciones del ritmo cardíaco que se originan en los ventrículos, las cámaras inferiores del corazón, y ocurren por actividad eléctrica anormal en la zona. En lugar de que el nodo sinusual, el marcapaso natural del corazón, marque el ritmo, ¿qué pasa? Las señales surgen del tejido ventricular, lo que puede provocar latidos rápidos, lentos, irregulares o caóticos. No tiene un ritmo normal, está rítmico. Esa sería la arritmia ventricular. La extrasístoles ventricular en un atleta son bastante comunes y generalmente benignas. Las arritmias ventriculares en atletas jóvenes pueden clasificarse como comunes o poco comunes, según su morfología, complejidad, respuesta al ejercicio y hallazgos clínicos asociados. Las pruebas genéticas solo deben considerarse después de una fenotipicación clínica completa. Cuando se sospecha de una cardiopatía congénita subyacente, en particular las AB, polimórficas o bidireccionales inducidas por el ejercicio, deben hacer sospechar de taquicardia ventricular polifórmica catecolinérgica. Dilatación aórtica. La dilatación aórtica es un aumento normal del diámetro de la aorta, del vaso sanguíneo principal que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Cuando la pared de la aorta se ensancha más de lo normal, puede debilitarse y aumentar el riesgo de aneurisma aórtico o incluso rotura, lo cual es una urgencia médica. El aneurisma aórtico está presente hasta en 1% de la población. El aneurisma de disección de la aorta torácica se presenta con mayor frecuencia en adultos jóvenes en comparación con aneurismas abdominales en ancianos. Aproximadamente el 20% de los pacientes tienen antecedentes familiares de presunta etiología genética, con más de 30 genes identificados actualmente. Síntomas. Aquí es muy importante como como entrenador, como preparador físico, como incluso profesor de educación física, que nosotros tengamos una ficha técnica donde tengamos información importante del niño, del atleta, del alumno, donde sepamos un poquito más de su estado actual de salud, donde conozcamos su historial deportivo, donde conozcamos hábitos como cómo come, sus descansos. Es importante saber si tiene algún padecimiento, si tiene alguna enfermedad, alguna operación, si toma medicamentos, y hacer también una evaluación o un test de capacidades físicas. También hacer una evaluación de datos fisiológicos como presión arterial, frecuencia cardíaca, oxigenación, evaluar su índice de masa corporal para ver cómo está su composición corporal. Eso nos permite tener un diagnóstico en medida de determinar cómo está su estado de salud, cómo está su condición física y determinar la dosificación de entrenamiento. Y en esa ficha técnica y en esos tests que realizamos nosotros, puede arrojarnos ciertos focos rojos, ciertos síntomas o parámetros o antecedentes que pudiéramos tomar en cuenta para remitir, canalizar con un especialista de la salud como un cardiólogo y tener una oportuna
una oportuna intervención de algún padecimiento congénito o alguna alteración producido por el ejercicio, incluso, que aquí vemos que donde se combina, o perdón, donde se confunde si es efecto del ejercicio o es congénito, para poder ayudar al atleta. Síntomas que pudiéramos presentar, bueno, síntomas de alarma, requieren atención médica inmediata. Dolor o presión en el pecho. Suele sentirse en el centro lado izquierdo, puede irradiarse al brazo, cuello, mandíbula, espalda. Falta de aire súbita, disnea, desmayo, pérdida súbita de conciencia, síncope, palpitaciones muy rápidas o irregulares, acompañadas de mareo o debilidad extrema. Sudor frío, náuseas, vómito, junto con dolor torácico. Síntomas frecuentes en problemas cardíacos, disnea progresiva, que es dificultad para respirar, el esfuerzo, incluso el reposo. Fatiga o debilidad sin causa aparente, palpitaciones, sensación de latidos acelerado, irregular o fuerte, hinchazón en tobillos, pies o abdomen, edema, aumento rápido de peso por retención de líquidos. Síntomas menos específicos, pero que pueden ser señal, tos persistente, especialmente nocturna, que empeora al estar acostado, mareos o sensación de inestabilidad, piel o labios azulados, intolerancia al ejercicio que antes se realizaba con facilidad. Bueno, son ciertos síntomas o datos que pudiéramos ir detectando nosotros como profesionales del ejercicio, profesionales de salud, más la ficha, más las evaluaciones que podemos determinar para tener mayor información del atleta, del alumno y poder garantizar en cierto punto que la dosificación de entrenamiento sea la correcta, pero al mismo tiempo podamos detectar algún padecimiento, alguna enfermedad que tenga y poder intervenir oportunamente. De mi parte es todo. Espero les haya gustado esta charla de este artículo científico. Muchas gracias.